aumenta en mí tu gloria.
tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Nos sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor. Y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, alabando al Rey, mi Señor. Y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria. Si a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios. Nos sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor. Y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, alabando al Rey y Señor. Y a ti cantamos gloria. Si a ti cantamos gloria. Si a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios. Si a ti cantamos gloria. Si a ti cantamos gloria. Y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios. Así es, Señor, solo a ti, que nos sacaste de las tinieblas a la luz. Sí, solo a ti rendimos y cantamos gloria. Solo a ti, Señor, cantamos gloria a nuestro Rey. Ya no es más el Cordero inmolado que dio su vida, sino ahora está centrado al trono, a la diestra del trono de Dios. Y le ha sido dado el reino eterno. Ahora todo mundo se postrará ante tus pies. Y está cercano, Señor, a traer ese día donde tu reino, aún en esta tierra, se mostrará la gloria de ese reino lleno de amor y de bondad, donde todo es bueno, donde el pecado no cabe. Y nos gozamos y te damos gloria y honra solo a ti, Señor. Y solamente queremos que ahora tú nos hables, Señor. Hemos querido preparar nuestra vida, nuestro ambiente con tu presencia, para que ahora tu palabra y tu voz inunde nuestros corazones. Aleluya. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.
buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a la casa del Señor. Y los niños que estén pueden subir arriba a sus clases. Allá arriba ya tenemos, o van a estar sus maestras esperándoles. También les recuerdo que hoy, como comercial, es día de votación. Vayan a votar, hermanos, es una responsabilidad que tenemos que cumplir como hijos de Dios, cumplir con nuestros deberes, con las autoridades que tenemos en esta tierra. Así que les invito a aquellos que puedan, que tengan su credencial, que vayan a votar el día de hoy. Yo procuraré ir saliendo de aquí de la congregación y podamos participar en aquello a lo que el Señor nos ha llamado como ciudadanos mexicanos. Pero ahora les quiero invitar a algo más, porque nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible también. Y así como en lo natural a veces tenemos oportunidad de participar en las decisiones de nuestro gobierno, o en las decisiones de nuestra colonia, o de que se toman, ¿ustedes creen que nosotros también tenemos poder para decidir y participar en el reino de los cielos? ¿Creen que nosotros tengamos alguna parte que jugar ahí? Es bien interesante esta pregunta, hermanos, porque les voy a hacer, alguien me hizo un día una pregunta. ¿Ustedes creen que a Dios le podemos torcer el brazo para que haga algo? Es interesante, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Ustedes creen que yo pueda hacerle, bueno, generalmente en lo humano lo hacemos, ¿verdad? Suele mucho suceder con los papás y los hijos, sobre todo si los hijos son chiquitos. Bueno, lo he visto más con los abuelitos y los nietos. Ya llega el nieto con el abuelito y quiere algo y pone su carita, les digo yo, del gato con botas y sus ojitos así. Y abuelito, es que quiero esto, abuelita. ¿Y qué hace el abuelito a la abuelita? Bueno, pero no le digas a tu papá que te compré tal cosa, ¿no? Etcétera. Pero en el reino de los cielos sucederá algo así, amados hermanos. Bueno, quiero que me acompañen a una historia y vamos a 1 Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Hay un canto que no hemos entonado aún en la congregación, pero me gusta escucharlo. Y el coro de este canto dice en inglés, "Even you can see it, he's working". En español sería, aunque no lo puedas ver, Él está trabajando, Él sigue trabajando. Y el coro dice, siempre está trabajando. Y aquí en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, sí, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Quién era este joven Samuel? Vamos a hacer un poco de historia, porque ahí es donde quiero enfocarme en esta mañana, hermano. En la historia detrás del pequeño Samuel. Antes del libro de Samuel, ¿qué libro está? Ruth. Y antes de Ruth, Jueces. Y si nos acordamos un poquito del libro de los jueces, ¿quién fue el último juez, hermanos? Si se acuerdan. ¿Alguien tiene un registro de quién fue el último juez? Uno que dice una canción de niños que le hacía así, así, así. Sansón fue el último juez. ¿Y cómo dejó Sansón al pueblo de Israel en cuanto a gobierno, en cuanto a espiritualmente, en cuanto a económicamente? ¿Cómo lo dejó Sansón? Muy bien. Estaban en pleno apogeo, estaban con sus finanzas sanas, con sus mentes sanas. ¿Así quedó el pueblo de Israel después de Sansón? No, ¿verdad? De hecho, si yo les digo a ustedes la palabra Sansón, ¿qué se les viene a la mente? Díganme, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pero no los escucho, hermano. Fuerza. ¿Qué más? Dalila. Problemas ahí con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Fíjense que Sansón había un pequeño, o más bien un gran detalle. No daba una, hermanos.
Y me lo voy a encontrar en el cielo tal vez, pero miren, cada cosa que hacía cometía una falta. ¿Se acuerdan cuando mató a 1000 filisteos? ¿Con qué los mató? ¿Con la quijada de qué? Pero la pregunta es, ¿Sansón tenía permitido tocar la quijada de un asno muerto? Sansón había hecho un voto, y ese voto él era nazareo delante de Dios. Y a un nazareo no se le permitía tocar ninguna cosa muerta. Pero parecía que Sansón se salía con la suya, hermanos, porque hacía grandes cosas, pero en medio de esas grandes cosas o detrás de esas grandes cosas siempre había un detalle que no iba conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan del león? Cuando mató al león después y después regresó y ¿qué encontró? Miel. Y se la llevó y le convidó a todos, ¿verdad? Le dice, ¿de dónde creen que salió esta miel? Él sabía que no podía tocar de nuevo el cuerpo de un animal o de alguien muerto. Después, cuando estaba con Dalila y le decía a Sansón, dime el secreto de tu fuerza. Y ustedes conocen toda la historia, hermanos, de Sansón. Y después de Sansón, si ustedes han leído el libro de Jueces, hay una frase que se repite al final del libro. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo vivimos hoy, hermanos? Porque quiero hacer una comparativa con lo que está pasando hoy. ¿Cómo dejamos el razonamiento en el 2021 en nuestro país, en México? ¿Cómo estamos viviendo la vida y las bases de la sociedad? Miren, según nuestra Constitución, ¿cuál es la base de la sociedad? Según nuestra Constitución, la familia. Ustedes leen la Constitución y dice que la base de la sociedad es la familia. Y hermanos, ¿qué está siendo atacado en la misma Constitución en estos días? En esta década. Hermanos, las bases de aquello sobre lo cual fue fundamentada muchas constituciones y reglamentos en muchos países está siendo atacado hoy en día. Y déjame decirte que la iglesia no es diferente. La iglesia está pasando también por tiempos donde está viniendo sacudimiento y está siendo atacados los fundamentos de la iglesia. ¿Cuáles eran los fundamentos de la iglesia? Los fundamentos de la iglesia es que el Señor Jesús sea tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Pero hoy ya no nos gusta que sea nuestro Señor, nada más nos gusta que sea nuestro Salvador y decimos sí, que nos salve, que todo me vaya bien, que la vida sea color de rosa, pero se nos olvida la primer parte que es Señor. ¿Y qué significa que Él es el Señor? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que el Señor diga, ¿verdad? Tenemos a un joven trabajando en casa y le dice, ¿qué vas a hacer hoy? Pues lo que diga el patrón, ¿verdad? Pues no me mando solo. Así deberíamos de ser nosotros, hermano. El Señor Jesús cuando estaba en esta tierra, ¿qué es lo que Él decía? Yo hago lo que mi papá dice. Y yo creo que el Señor Jesús se iba a orar y le preguntaba, papá, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vas a decirle a los discípulos que crucen el mar, te vas a encontrar un gadareno, lo vas a hacer que él sea libre de esas huestes de demonios que tiene. Y yo creo que el Señor Jesús platicaba con su papá y tenía conversaciones reales y planificaban como deberíamos de hacerlo nosotros. Pero este joven Samuel, hermanos, estoy viendo un poco de la historia, venía de una época de jueces donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Es más, al final del libro de Jueces casi desaparece una tribu. ¿Se acuerdan qué tribu fue? La tribu de Benjamín. Casi los aniquilan por completo. Si no fue porque Dios envía una palabra y los detiene de aniquilarlos. Imagínense, el apóstol Pablo no hubiera nacido, porque ¿de qué tribu era el apóstol Pablo? De la tribu de Benjamín. Y Dios tuvo que intervenir para detener esa masacre. Porque saben que, hermanos, Dios tiene una bendición y una herencia para cada hijo de Dios. Para cada tribu, en este caso de Israel. Y había una bendición y una herencia para Benjamín. Y gracias a que el Señor intervino y a su misericordia, pudimos tener al apóstol Pablo, que prácticamente escribió casi todo el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Así que termina el libro de Jueces donde parece que todo es desastre, no hay gobierno,
no hay orden, no hay progreso, todo se está viniendo hacia abajo. No sé por qué me suena a un país que conocemos nosotros, pero luego hablamos de eso porque hoy hay elecciones. Y después llegamos a Samuel, pero espérenme, entre Jueces y Samuel hay un librito pequeñito que se llama Ruth. Y hermanos, cuando parece que no sucede nada, Dios siempre está trabajando. Y entramos al libro de Ruth y las cosas no cambian. Había hambruna, necesidad, pobreza. Tanto así que gente tuvo que emigrar de su país e irse a otros países a tratar de buscar sustento, a tratar de buscar seguridad, como unos países que conocemos. Y en medio de todo esto, sale una familia con sus dos hijos, se llamaban Malón y Kelión, con el esposo y la esposa que se llamaba Noemí. Llegan a Moab. En Moab pensaron que lo iban a lograr, así como algunos piensan que yendo por allá al norte lo van a lograr. Y que el sueño dorado americano se puede convertir en realidad, ¿verdad? Y así como sucede hoy en día, sucedió en Ruth, no lo lograron. Y no solamente eso, sino que murieron los dos hijos. Y murió también el esposo. Y entonces se queda nada más Noemí y sus dos nueras. Lloran la muerte. No sé si hubo una pandemia, no está registrado en la Biblia que hubo una pandemia, pero algo sucedió que se murieron los tres hombres, tres integrantes de una familia. Y lloran Noemí con sus nueras y les dice Noemí a sus nueras, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ofrecerles. Me fui de mi país por la pobreza, por la necesidad, porque había hambre. Y hoy no tengo nada que ofrecerles. Regrésense con sus papás, a casa de sus papás, y que Dios las bendiga. Eso es lo que les dice. Ustedes léanlo en el libro de Ruth. Yo se lo estoy resumiendo. Una de ellas, que se llamaba Orfa, dijo, sí, ¿sabes qué? Pues no veo futuro contigo, ni regresando a Israel. Mejor, pues, hasta aquí la dejamos, que Dios te bendiga. Y Ruth, algo sucedió en Ruth, hermanos, una moabita que ni siquiera era cristiana. Y ahora voy a trasladar la historia a nuestros días. Ni siquiera era cristiana, ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera conocía al Dios que Noemí conocía, no conocía al Dios que había abierto el Mar Rojo, no había conocido al Dios que había sacado a Israel de Egipto, como lo vimos hoy en la Santa Cena. Pero algo había que Ruth se había enamorado del Dios de Noemí. Algo sucedió. Yo no sé qué sucedió en ese lapso, porque la Escritura no nos da claridad qué sucedió, pero algo sucedió que Ruth le termina diciendo a Noemí, Noemí, yo no te voy a dejar y no me pidas que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es la frase que Ruth le dice a Noemí. Entonces, algo sucedió en ese ínter, hermanos, que Ruth quedó impactada de tal manera que decidió dejarlo absolutamente todo por ir a la tierra de Noemí a buscar al Dios de Noemí. De nuevo quiero repetir esa frase. Aunque parezca que Dios no está haciendo nada, Dios siempre está trabajando. Y que guarda eso en tu corazón, hermano. Porque hay épocas en nuestras vidas donde pasamos temporadas bien complicadas, duras, difíciles, donde todo, haces una canción, pero dice todo lo que hago y todo lo que hago y todo lo que hago, sale mal. Sale mal. Y empiezo otra cosa y sale mal. Y emprendo otra cosa y sale mal. Y busco un trabajo y sale mal. Y hay épocas en nuestra vida que algunos pasamos, o Dios permite que pasemos, donde todo parece salir mal. Y lean el libro de Ruth. Esa es la historia del libro de Ruth. Todo mal. Es más, regresan a Belén, Noemí y Ruth, y cuando regresan a Belén sucede algo. Ya empezó a haber cosechas. Ya empezaba a haber pan. Pero ellas no tenían absolutamente nada. Se habían perdido todo. Yo no sé si ustedes alguna vez han perdido todo, hermanos, pero en mi familia nos tocó perderlo todo, hasta nuestra
casa donde vivíamos y nos encontramos en una ocasión sin nada, sin poder comprar una propiedad. De hecho, habíamos ya cerrado un trato con el poco o restante del dinero que nos quedaba en Cuernavaca. Y yo ya me hacía viviendo en Cuernavaca. Bueno, no era en Cuernavaca, era en Tibac, creo que se llama. Y y ya yo me hacía yo viviendo ahí. Ya dijimos, pues aquí ponemos el taller otra vez. Empezamos de cero. Estaba en un cerro la propiedad. Dijimos, pues a ver cómo le hacemos para construir aquí. Y estaba cerca de la iglesia de mi tío José Luis, donde él estaba pastoreando. Dijimos, pues ahí, si ahí el Señor nos quiere, ahí nos reuniremos, etcétera. Y el día que fuimos a cerrar el trato, ese día ahí en la mesa, se echaron para atrás el dueño y nos quedamos, ¿ahora? Y así pasa, hermanos. Hay veces en la vida que todo parece que está en tu contra. Todo parece salir mal. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Porque ahí nació Samuel en ese tiempo. Por ahí, por ese tiempo, el libro de Samuel está escrito, hermano. Porque Samuel, ¿a quién ungió como rey después? A Saúl y después a David. ¿Y de dónde creen que salió Davidcito, hermanos? Bueno, nos regresamos a la historia que les vengo contando. Davidcito sale de esta moabita que regresa con Noemí a Belén y como no tenía nada que comer, se fue a los campos de los que estaban cosechando a ver si le dejaban recoger espigas atrás de los que estaban cosechando. Había una ley en Israel que a la gente pobre le podías dar permiso de ir atrás de los que iban cosechando y si algo se les caía, esa gente pobre podía recoger parte de eso que se les caía y llevárselo a su casa para poder comer. Y entonces Ruth llega al campo de una persona que se llamaba Boaz y le dice, oye, ¿me das permiso de ir atrás de la gente que está cosechando para que podamos tener para comer Noemí y yo? Y Boaz le dice, sí, adelante. Y Boaz se dio cuenta que Noemí llegaba bien tempranito, 4 de la mañana que llegaban porque déjeme decirte que el campo empiezan bien temprano para que no les dé el sol todo el día, empiezan bien tempranito. Y Noemí a las 4 de la mañana, Ruth, a las 4 de la mañana ya estaba ahí, hermanos. Sacando. Cuando se pone el sol descansan. Y cuando es la tarde que ya baja el sol, otra vez se ponen a trabajar. Digo, yo no he trabajado en el campo, pero ya aprendí, estoy aprendiendo. Y vos se dio cuenta que Noemí era una mujer bien trabajadora, bien responsable, que se preocupaba por su suegra sin deberla ni temerla, hermanos, porque ¿qué responsabilidad tenía Ruth con su suegra? Es más, su suegra tenía un pequeño problema que cuando regresó, ¿alguien sabe qué significa Noemí? ¿Cómo? No, Noemí no significa amargada. Placentera. Alguien que es llena de gozo, alguien que está contenta. Y cuando regresa a Israel les dice, ya no me llamen así. Les dice, como dijo Martita, llámenme amargada. Porque ¿cómo estaba Noemí, hermanos? Yo tengo una pregunta, ¿por qué Noemí no se fue a recoger espigas? ¿Por qué no vemos que Noemí hiciera algo más, verdad? Como todos buenos mexicanos decimos, pues si quiere salir adelante, pues que haga algo. Pero ¿cómo estaba Noemí en su corazón, hermano? ¿Sabes cuál es el problema cuando uno se amarga? La amargura te detiene y te imposibilita hacer cualquier cosa. Y entonces ya no lo quieres intentar. Ya no quieres volver a hacerlo. Yo les dije un día que el secreto de un cristiano que termina la carrera y llega a la meta no es que no se equivoque, sino que es que cada que se caiga, se vuelve a levantar y continúa caminando. Pero ¿sabes qué? El problema de la amargura es que te imposibilita caminar. Ya no puedes caminar. Y te quedas entonces ensimismado. Y yo le llamo esto, y lo he dicho en algunos otros mensajes, el efecto ostra. Con eso que te lastimó y te cierras y no dejas que nadie te ayude, que nadie te hable, que nadie te diga qué hacer. Y después hasta dejas de ir a la iglesia también, porque ahí luego te quieren decir qué hacer o te quieren ayudar. Y entonces dices, yo no quiero nada de eso. Y te cierras y te sigues lastimando tú mismo. Y te imposibilitas a caminar y hacer algo. Y Noemí se encontraba así. Ella lo dijo, hermanos. Ella dijo, llámenme ahora soy amargada.
Pero aún así, Ruth, hermanos, se preocupó por su suegra amargada. No levanten la mano, pero ¿cuántos tienen una suegra difícil? No levanten la mano, dije. Porque ahí están las cámaras viendo. Pero a veces es complicado, ¿verdad? Ahora imagínense una suegra amargada, hermano. No era fácil, pero Ruth nos enseña a alguien que a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones, a pesar de que todo el panorama parece negro, ella dijo, pues algo tengo que hacer, algo hay que hacer. Y Ruth está trabajando, hasta que creen un día, vos, el dueño de los campos, de repente Beco dice, oye Ruth, como que bien trabajadora. Y como que no está de mal ver, ¿no? No dice así, pero me imagino. Como que yo estoy solito y como que además es pariente. Había una ley que tú podías redimir a un pariente tuyo y darle herencia otra vez a esa familia, que otra vez tuviera nombre. Y hoy no es el propósito del tema del día de hoy, pero para ahorrarles la historia, se casan vos. Y todo ese panorama negro, todo ese panorama de amargura, todo ese panorama de tristeza, se termina. Tienen un hijo que se llamó Obed. Y Obed fue el abuelito de ¿quién creen? Del rey David, el gran rey David, rey de Israel. Y Noemí, cuando conoció a su nieto, hermanos, dice que otra vez regresó su espíritu, otra vez la llamaron dichosa, bienaventurada. Logró vencer la amargura. ¿Gracias a quién? Alguien que no era cristiano, alguien que no era del pueblo de Dios, pero que dijo, tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo. Hermanos, si tú le crees a Dios y confías en Él, Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Quiero decirte algo, vale la pena seguir a Dios. Sé que ustedes me ven y van a decir, el pastor apenas tiene como 15 años, ¿no? Pero, como 20, ¿cuántos me calculan por ahí, hermano? Pero a mi corta edad quiero decirles que les puedo garantizar que vale la pena seguir a Dios. Y en medio de toda esa historia nace Samuelito. Y empezamos leyendo 1 Samuel 2:18 que dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Pero quiero que ahora vayamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? De Elí. Fíjense estos dos versículos que acabamos de leer. Uno dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Pero en Samuel 3 dice que ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? De Elí. Ahora voy a seguir leyendo los siguientes versículos. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Bien interesante, hermanos. Cuando Samuel escucha la voz de Dios, ¿quién pensó que le estaba hablando? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, uno no conocía la voz de Dios, pero ¿por qué no pensó que le hablaba el hijo de Eli, Ovni? ¿O por qué no pensó que le hablaba alguien más de los otros sacerdotes? ¿Por qué Eli? Yo me hice esa pregunta ayer. ¿Por qué Eli? Déjame decirte que a veces, cuando Dios nos habla, su voz se va a parecer a una voz que tú y yo conozcamos. A veces se va a parecer a la voz del líder, a veces se va a parecer a la voz de papá. Porque déjame decirte que Dios habla muchas veces, de muchas maneras. Dios tiene deseos de comunicarse con nosotros, hermanos, pero la pregunta es si nosotros estamos atentos para escuchar su voz. Así que, si pusieron atención a los versículos que leímos, nos da una idea del ambiente donde crece Samuelito. Samuelito dice que él nace donde no había un avivamiento. ¿Cómo estaba la iglesia en tiempos de Samuel? Miren, leímos que dice que no había visión con frecuencia, es decir, no había palabra de Dios. Aparte, ¿cómo estaba la situación en la iglesia, hermanos? Con los hijos de Eli, ¿qué tipo de sacerdotes eran? Si ustedes han leído la escritura, no eran un buen ejemplo, ¿verdad? Los hijos de Eli. Al contrario, hacían cosas terribles en la iglesia. No sé si se parezca a la iglesia del 2021, hermano. No había palabra de Dios clara. No se podía ver más allá, no había visión. Y los líderes de la iglesia eran un desastre. Robaban. Estaban cometiendo pecados de inmoralidad. ¿Suena eso algo a la iglesia de hoy en día, hermanos? Y allí es donde está Samuel. Hay un canto que creo que no hemos entonado, pero dice: concédeme, Señor, ser parte de tu reino. En la palma de tu mano deseo estar. Y dice: un portero en tu casa como lo fue Samuel. Y que el Señor Jesús ponga su luz en mí. Porque Samuel vivió, hermanos, en un tiempo bien complicado. A veces nosotros pensamos que nuestro tiempo y nuestra situación es la única complicada, pero hoy quiero compartirte que Samuel vivió en un tiempo bien complicado que se parece muchísimo al tiempo que tú y yo vivimos hoy. Mira, Samuel ni siquiera pudo estar con sus papás. Porque ¿se acuerdan de la historia de dónde sale Samuelito, hermanos? Vamos a leerla rápido. No, ya no la vamos a leer, pero ustedes búsquenla en 1 Samuel capítulo 1, ustedes pueden leer la historia, porque el tiempo ya me está yendo. Samuel nace porque su mamá, que se llamaba Ana, que significa gracia, alguien que tiene gracia, no podía tener hijos. Y cada año subía a su papá, que se llamaba Elcana, con su mamá Ana y la otra esposa de su papá, que se llamaba Penina, a ofrecer sacrificios, porque esto nos habla de que Elcana era un judío que buscaba a Dios, que honraba a Dios, que buscaba guardar la ley. Pero Ana lloraba porque ella no podía tener hijos. Y su rival, que era Penina, siempre la trataba bien mal, ¿verdad? Yo tengo un montón de hijos. ¿Y qué hizo Ana, hermanos, en medio de esto? Ustedes recuerden la historia, pero quiero leer solamente uno de los versículos. Versículo 5 de 1 Samuel 1 dice: pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. O sea, su esposo Elcana le daba una parte escogida del sacrificio de la carne que habían preparado, porque la amaba. Dice, aunque, ¿qué dice ahí ese versículo? ¿Quién no le había permitido tener hijos? Dice, Jehová no le había permitido tener hijos. Quiero repetir esa frase, hermanos. ¿Por qué no podía tener hijos Ana? Porque Dios, sí, hermanos, a veces Dios cierra puertas. ¿A poco Dios me va a dejar sin trabajo? A veces Dios cierra puertas. Y en este caso, dice este versículo, que Dios había cerrado el vientre de Ana. Dios no le había concedido tener hijos. Y entonces podemos hacernos una pregunta.
¿Por qué Dios cierra el vientre? ¿Por qué Dios cierra puertas? ¿Por qué Dios a veces permite que nuestros enemigos parece ser que nos ganen las batallas? Y no quiero darte una respuesta universal porque pueden ser muchos motivos, pero yo escribí aquí, cuando Dios cierra puertas es porque Él tiene un propósito escogido para ti. Y Él tiene un tiempo escogido porque Él se quiere llevar toda. Ahora, hermanos, esta mujer, Ana, fue el vehículo para que llegara Samuel. ¿Y qué fue Samuel después cuando creció? Él fue un parteaguas en la historia de Israel porque se acabaron los jueces y él fue profeta y después de él, ¿qué siguieron? Los reyes. Samuel vino a partir la historia del pueblo de Israel. Samuel fue un parteaguas. Samuel fue usado para establecer el reino de Dios. Pero regresemos, hermanos, porque quiero enfatizar algo. 1 Samuel 2:18, con ese versículo empezamos. Samuel ministraba en la presencia de Dios. Y acuérdense de capítulo 3, versículo 1, también ministraba ¿a quién? A Elí. Les pregunto, hermanos, ¿Samuel se daba cuenta de lo que sucedía en el templo? ¿Ustedes creen que se daba cuenta? ¿Se daba cuenta cómo eran los hijos de Elí? ¿Se daban cuenta cómo Elí no les decía nada a sus hijos? ¿Se daba cuenta cómo estaba la situación del pueblo? Es más, casi estoy seguro que Samuel fue contemporáneo también, a lo mejor le tocó ver viva a Ruth también, no lo sé. No tengo la cronología, pero por ahí andamos. Samuel le tocó también los tiempos de escasez. Samuel le tocó que no vivir con sus papás porque su mamá había hecho una promesa y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. En cuanto deje de tomar leche materna, te lo voy a entregar. Y así lo cumplió, hermanos. Pero Samuel nos enseña a alguien que no se encerró a pesar de la situación que estaba viviendo. En medio del mundo que vivía, honró a su líder y honró al Señor. ¿Dónde dormía Samuel, hermanos? ¿Dónde ministraba Samuel? En el templo. Ahí le tocaba poner los panes, la proposición, el aceite, el candelero. No creo que haya estado adentro donde estaba el arca, pero sí estoy seguro que un día Samuel vio un escenario terrible, terrorífico. Un día Israel estaba en guerra y perdieron. Y dijeron, ¿por qué perdimos si somos el pueblo de Dios, no? Hay una canción que así dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Y todos gozosos, ¿verdad? Y perdieron. ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que perdimos? Vayan y traigan el arca, porque si traemos el arca vamos a ganar. Pero quiere decirte algo, amado hermano y hermana. Vas a ganar si Dios está ahí. Si Dios no está así, traigas lo que traigas. No va a funcionar. Al principio les hice una pregunta. ¿Ustedes creen que le podemos hacer a Dios a manita de torcer el brazo? Si no hacemos lo que Él dice, su voluntad, cosas no van a salir bien. E Israel mandó a traer el arca. ¿Y quién creen que llevó el arca? Los dos hijos de Elí. Y estoy seguro que Samuel los vio saliendo del lugar santísimo con el arca. Porque ¿dónde vivía Samuel? ¿Dónde se quedaba a dormir? Ahí en el tabernáculo. Y estoy seguro que Samuel se enteró cuando el arca fue robada por los filisteos. Y estoy seguro que Samuel se enteró cómo murieron los hijos de Elí, cómo Elí se murió cuando le dieron la noticia que el arca había sido tomada y que sus hijos habían sido muertos. Y Elí cayó y se pegó en la nuca y murió. Y no solamente eso, una de las esposas de los hijos de Elí dio a luz un hijo cuando llegó esa noticia. ¿Y cómo le puso por nombre? Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. ¿A qué suena esto, hermanos? ¿No suena a un desastre? ¿No suena a caos? No había palabra. Los enemigos los acababan de derrotar. No solamente eso, el arca había sido robada. Se murió el sacerdote, se murieron los hijos del sacerdote. Todo es un caos. ¿Y qué hubiéramos hecho tú y yo si estuviéramos vivos en ese entonces, hermanos? Todo mal. Todo sale mal.
Los líderes mal, es más, ya hasta se murieron, acabaron muertos. ¿Y ahora qué hacemos? Si Samuel hubiera sido mexicano, a lo mejor hubiera dicho, más vale aquí corrió que aquí quedó. Pero quiero que veamos qué hizo Samuel, hermanos. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y tuvo una característica Samuel. No dejó caer a tierra ninguna de las palabras que el Señor le había hablado. ¿Sabes por qué Samuel se pudo mantener firme y fiel y sin moverse del lugar donde Dios lo había puesto? Aquí está el secreto, hermano. Dice que Samuel, para empezar, creció. Aquí tenemos 3 características. Creció. Miren, ustedes pueden leer en los versículos anteriores, pero su mamá, Ana, cada año ¿qué le llevaba? Llevaba una túnica, no un saco como este, pero una túnica. Y si ustedes fueron chicos como yo, o a lo mejor ustedes no, pero cuando yo era chiquito, mi papá me compraba algo, por ejemplo unos zapatos, siempre me los compraba como así más grandes. No sé si a ustedes les pasó. Entonces al principio cuando uno se ponía los zapatos parecía uno payaso peleando acá, ¿verdad? Pero al cabo de un tiempo ya te quedaban bien, porque ¿qué había sucedido? Había crecido tu pie, ¿verdad? ¿No me pasó a mí, hermanos? Y también la ropa, ¿verdad? ¿De qué nos habla esto, hermanos? A Samuel tu mamá le llevaba una túnica cada año, pero ¿cómo se la llevaba? Grande. Y así es Dios con nosotros. Cuando Dios te presenta sus planes, sus propósitos, lo que Él tiene para ti, vas a decir, es que eso es bien grande. Eso es complicado. No me siento a gusto con eso. Pero si tú decides caminar y someterte al Señor, va a llegar un momento. Vas a crecer y vas a decir, no, sí, mira, sí puedo. Sí puedo orar, pensé que no podía orar, fíjese. Eso de ayunar pensé que era algo de los extraterrestres, pero ya me di cuenta que sí puedo ayunar. Que orar sí funciona. Que buscar a Dios sí funciona. Y hermanos, vamos a poder nosotros empezar a crecer. Samuel crecía. Número 2, Jehová estaba con él. Y déjame decirte que no importa cómo sean las circunstancias alrededor, si Dios está contigo, no pasa nada, hermano. Continuamos hacia adelante. Voy a repetir eso. No importa cómo estén las circunstancias a tu lado, si Dios está contigo, tú te puedes mantener firme en tu lugar e ir adelante. Escuchamos hoy una profecía sobre las tempestades, ¿verdad? Y una de las parábolas que a mí más me gustan son la del prudente y del insensato. Yo he escuchado muchos mensajes y cada vez que escucho un mensaje nuevo me apasiona de esa parábola. El que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Porque eso es algo que nos sucede a diario. Nosotros tomamos decisiones a diario y podemos tomar decisiones basadas en la arena y decir, hago esto ahorita, no importa, y ¿qué suceda? Y cuando llega la tempestad, te tira. O tomar decisiones basadas en la roca y decir, esto me va a costar. Esto va a doler, porque hacer cimientos en la roca cuesta, hermanos. Miren, es bien fácil. Cuando le dicen cava un hoyo aquí, pero si abajo hay piedra y hay roca, hay que dinamitar, tienes que hacer mucho esfuerzo. Pero estás seguro que eso no se va a caer. No sé si han visto en las noticias el socavón que se acaba de abrir, Puebla. Ahí no hay roca, hermanos. Es pura arena. Y la casita, pobrecito del dueño de la casa, la verdad es que lo lamento mucho, pero el dueño de la casa que está al lado del socavón, ¿qué le está pasando? No le queda de otra más que ver cómo se está haciendo pedazos su casa. Pero si esa casa la hubiera construido sobre roca, no estaría preocupado. Así vinieran ríos, tempestades, tormentas, esa casa va a permanecer. Quiero enfilar hacia el final. Vamos a
1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Nos quedamos en que Dios le estaba hablando a Samuel, ¿verdad? Samuel, Samuel. La primera no fue con Elí, la segunda no, dicen que la tercera es la vencida, pero Dios es tan bueno, hermanos, que le habló una cuarta. Y Dios es tan bueno que te puede hablar una quinta y una sexta, porque Dios te quiere hablar, hermano, y quiere que tú lo escuches. Versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos. Lo que Dios le iba a decir a Samuel era tan duro, cosas tan fuertes que iban a venir, que dice que los oídos les iban a doler, ambos oídos. Y déjame decirte algo, ¿sabes qué viene para esta tierra? Si hoy nosotros pudiéramos ver una película de lo que viene, es más, si en el 2018 hubiéramos visto la película de lo que vino en el 2020, hermano, 2019 y 2020, ¿hubiéramos estado bien tranquilos? Les pregunto, hoy que ya está pasando, esperemos que esté pasando esto de este virus, y ya se acabe y que se reactive todo, etcétera. Si nos hubieran dicho hace 2 años esto, ¿hubieras hecho algo diferente? ¿Te hubieras preparado de una manera diferente? Yo creo que sí. Yo creo que algunos no hubiera gastado en esto, no hubiera comprado tal cosa, no me hubiera drogado, no hubiera renunciado a tal trabajo, etcétera. O tal vez hubiéramos tomado decisiones diferentes, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Vienen cosas, hermanos, bien complicadas. Ya se escucha de otros virus que andan por ahí, de otras enfermedades. Y la Biblia nos habla bien claro de qué viene. Dice que Dios va a enviar a su ejército, y su ejército no son los Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie de ellos. Él dice que su ejército es la langosta, que acaba con sembradíos y va a haber hambre. Su ejército son enfermedades, su ejército son pestes. Viene juicio sobre la tierra. Eso no es necesario que lo busquemos, ya el Señor nos lo ha dicho. Pero la pregunta es, ¿qué se tiene que levantar entonces? ¿Quién va a frenar las cosas? Yo hablaba con algunos hermanos hace 8 días, es que cómo están las cosas en nuestro país, y no solo en nuestro país, volteen a ver Colombia, volteen a ver Venezuela, volteen a ver a un Brasil. Uno de mis primos está ahí y dice que aquí todavía la pandemia está al tope, no ha bajado nada. ¿Qué está sucediendo, hermanos? ¿Quién va a parar todo eso? ¿Quién se va a poner en medio de la brecha y decir, esto está mal, algo no está funcionando? ¿Sabes quién es? No es el gobierno, discúlpeme el gobierno. No son la solución. ¿Quién va a hacer un alto y quién va a tener que levantarse y sacar, como decimos nosotros, la casta y ponerse en la brecha? ¿Saben quién? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor necesita hacer lo que hizo Samuel, y es escuchar la voz del Padre Celestial. Y para escuchar la voz del Padre Celestial, Samuel hizo 2 cosas. Una, él no se movió de su lugar. Todo estaba negro, hermanos. Todo estaba mal. Todo salía mal. Los enemigos les habían ganado, se habían llevado el arca, había muerto Elí, murieron los hijos de Elí. Había hambre. Y aún así Samuel no se movió de su lugar y decidió permanecer fiel. Es triste que muchas iglesias sufrieron gran daño en esta pandemia. Muchas cerraron. Muchas disminuyeron su asistencia en un gran porcentaje. Pero quiero decirte algo hoy. Y aquellos que nos vean en la transmisión después. Si quieres que Dios te hable, tienes que tener 2 cosas. Tienes que mantenerte en tu lugar y serle fiel al Señor como lo fue Samuel. Samuel le fue fiel a Dios y fiel a sus líderes mientras estuvieron vivos. Y no te estoy diciendo que veneres a un líder, no. Te estoy diciendo que te mantengas fiel a Dios, ministrándole a Él, alabándole a Él. Dios va a probar a esta generación que somos tú y yo,
poniéndola en el templo y viendo las cosas que suceden, porque no podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Sé que hay líderes y pastores que han hecho cosas terribles, así como los líderes en el tiempo de Samuel hicieron cosas terribles, lo sé. Pero eso no hizo que Samuel se fuera. Eso no hizo que Samuel diera la espalda. Samuel se quedó en su lugar, siendo fiel a Dios y siguiendo hacia adelante. Y Dios levantó a Samuel como una generación de profetas. Hasta Samuel empezamos a ver otra vez profetas. Y después de él empezamos a ver escuelas de profetas. Porque sabes que Dios va a levantar otra vez en nuestra generación a profetas que se levanten para preparar el camino de ¿quién? Del que viene por segunda vez. ¿Y saben quién es él? El Rey de Reyes, Señor de señores, y que en su muslo tiene el nombre escrito que es fiel y verdadero, y que los que están con él van a ser llamados, idos, fieles. Solo aquellos que se queden en su lugar y sean fieles, hermanos, van a poder estar con él. Quiero terminar leyendo Efesios, capítulo 3, versículo 17. Y pueden estar de pie, hermanos, para leerlo. Cantamos la Santa Cena, un canto que dice, ¿sientes que el mundo está roto? Y responde, lo está. ¿Sientes las tinieblas profundas? Y dice el canto, lo están. Pero también sabes que la luz del Señor va a traspasar esa oscuridad. Dice, lo sé. Y el coro dice, ¿hay alguien digno? ¿Alguien perfecto? ¿Alguien que pueda romper el sello y abrir el libro? Y sí, es nuestro Señor. El León de Judá, Él ya venció, hermanos. Ahora, no soy inconsciente, hermanos. Sé que estamos algunos pasando situaciones difíciles. Sé que algunos han pasado enfermedad. Miren, le doy gracias a Dios que nos permitió vivirlo y sentirlo, porque hoy les puedo decir, los entendemos. Sé que se siente. Sé que duele. Pero también sé que mi Dios es fiel y verdadero. Y que si confías en Él, Él hará. Él te va a sacar. Él te va a llevar. Te quiero animar a que no te salgas. Mantente en tu lugar. No des la espalda. Sé fiel. Efesios 3, capítulo 17, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender. Y hasta ahí me voy a parar, porque la siguiente frase es la importante que quiero compartirles. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. No levanten su mano, pero ¿cuántos hoy dicen, pastor, yo no comprendo la situación que estoy pasando? Dicen los gringos, me no comprenda. No sé por qué Dios me ha metido en esto. No sé por qué Dios, como Ana, ha cerrado el vientre. No sé por qué Dios me ha cerrado los trabajos. No sé por qué Dios me ha permitido pasar por enfermedad. Y no sé qué situación estés pasando, pero a lo mejor tú me dices, no lo entiendo, pastor. No comprendo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Y qué dice la frase que sigue, hermanos? Con todos los santos. Hay un error que cometemos algunos y este es el de aislarnos. No, pues que Dios me hable a mí, pastor. Yo me voy a encerrar a mi cuartel. Ya no voy a la iglesia, no hablo con los hermanos. Pero si quieres comprender, déjame leer otra vez el versículo 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender ¿con quién? Este proverbio es que en la multitud de consejeros encontramos y se afirma el consejo. Necesitas a tus hermanos. Yo los necesito a ustedes. Y qué bueno, creo que ya vamos a regresar a ver de verdad la semana que viene o algo así escuché. Pero nos necesitamos los unos a los otros.
para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor del Señor. ¿Cómo me puedes decir, pastor, del amor de Dios si no tengo trabajo? Te puedo decir que Él te ama tanto que ha cerrado las puertas porque Él tiene un plan. Dios tenía un plan para Ana. Ana significa gracia, qué casualidad. Y Dios quería que Ana conociera la gracia del Señor en medio de esta situación difícil. Y para cerrar, hermanos, hace 8 días hablamos de Asaf, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y qué hizo Asaf cuando dijo, por poco me deslizo? Por poco se van mis pies. ¿Qué hizo él? Hasta que entré al santuario. ¿Saben qué hizo Ana cuando le dolía que no tenía hijos? Cuando todo era negro el panorama, cuando parecía que no había solución, ¿saben qué hizo Ana? Lo mismo que Asaf. Fue al santuario. Ah, pero ¿quién se encontró en el santuario? A Elí. ¿Y quién más estaba ahí? Los hijos de Elí. Super líderes, ¿verdad? Super pastores. No, hermanos. Tal vez haya problemas en la iglesia. Tal vez veas a líderes caer. Pero quiero hacerte un llamado esta mañana. Tú permanece fiel. Permanece fiel. Y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Ana se fue al santuario. Es más, Elí le dijo que estaba, ¿qué? ¿Se acuerdan? Estaba borracha. En la iglesia, llorando Ana delante de Dios, y Elí le dice, estás borracha, vete a tu casa mejor. Y Ana no se amargó y dijo, sí, pues, pastor que se vaya, no sé a dónde. Digo, lo estoy trasladando a nuestro. Porque cuando tú tienes tu confianza, hermanos, y tus ojos puestos en la persona indicada que es el Señor Jesucristo, no importa qué suceda a tu alrededor, vas a llegar a la meta. Aunque no puedas ver, Dios está obrando. Aunque no puedas ver, Dios está trabajando. Y entonces Elí le dijo, perdón, que el Señor conceda tu petición. Y nació Samuelito. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino, dice este canto. Vamos a cantarlo a capela porque no lo hemos cantado y no sé si lo tengamos. Lo voy a intentar tocar. Y me gustaría que mientras lo oramos, lo cantamos, digamos, concédeme, Señor, ser como Samuel. Todo estaba negro, todo estaba triste, pero él fue fiel. Dios le concedió preparar el camino para el reino de Dios. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino. Está muy alta, perdón, hermanos, en do. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino, en la palma de tu mano deseo estar, un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Concédeme, Señor, ser paz
la palma de tu mano deseo estar, un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que Señor Jesús dé a luz su vida en mí, un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Concédenos, Señor, ser parte de tu reino. No importa lo que suceda, no importa las circunstancias, no importa lo que nos esté rodeando, porque a veces tú cierras puertas, Señor. A veces tú permites que los enemigos venzan porque quieres formar algo en nosotros. Pero en medio de cualquier circunstancia, Señor, yo te pido que nos permitas ser fieles y quedarnos en el lugar que tú nos has puesto e indicado. Señor, que no veamos las cosas humanas a nuestro alrededor, sino que queramos escuchar tu voz y estemos anhelantes de obedecerte a ti, de serte fieles a ti, Señor Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que les des de tu fuerza, de tu valor, Señor, de tu gozo, de tu gracia, para enfrentar cada situación que estamos viviendo y que están viviendo en sus vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Y a ti, Padre nuestro, te damos toda la gloria, toda la honra. Tú un día vas a regresar, Señor, y queremos estar listos y ser un pueblo bien dispuesto, esperando el regreso de nuestro Señor, y que seamos hallados fieles, Señor, que tu nombre sea inscrito en nuestras frentes, que seamos fieles y verdaderos, así como tú eres fiel y verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo que allá a la izquierda está la cajita de los diezmos y ofrendas. Les recuerdo que vayan a votar todos aquellos que puedan y quieran. Que vayan a votar y estemos atentos. El día miércoles vamos a iniciar un nuevo estudio. Tenemos una sorpresa. No les voy a decir por qué sorpresa, si no, no hay sorpresa. Pero el día miércoles tenemos nuevo estudio, nuevo expositor. Y que el Señor, esperemos que el Señor esté con nosotros, así que los esperamos en la transmisión. Que el Señor les bendiga, salúdense unos a otros, que la paz de Dios sea con ustedes. Your great love is all I desire. To know you more is my deepest cry. To be like you and to know your heart. To serve you, Lord, I am set apart. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Your great love shows me how to live. You forgive
for us and then rose from the grave. Our God and King is strong and mighty to save. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Oh, faithful, you are faithful, you are faithful, you are faithful, oh God. You are faithful. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful,